Y grabando. Hola. Muy buenas, aquí Vladimir con un nuevo video. Esta vez ya, bueno, voy a hacer algo que nunca hago, que es una reacción a un video de YouTube, el iceberg de la Fundación SCP de TV Nauta. Yo, como dice el título del video, soy un fanático de la Fundación SCP. Bueno, como sea, solo voy a poner el video y mientras moveré un poco las manos, solo voy a prestar atención como ciego y ver si comento algo o no comento nada. ¿Estoy grabando? Bueno, es que a veces no estoy seguro si está grabando realmente. Confíen en que está grabando y a ver el video. Whoever you are and wherever you came from, Bienvenido and welcome to your future. Now, you're probably wondering where exactly you are and who exactly we are. Unfortunately, that's not something we can tell you at this point. The purpose of this short education is to inform you and your fellow inductees what you should Hey, tú, expect from your es tu new turno. life here. Seguro se preguntarán cómo llegué aquí. Honestamente, yo también me lo pregunto. No sabía qué esperar al ser traído a un lugar como este. Algo había logrado escuchar hace un tiempo sobre una extraña fundación que agarra criaturas extrañas, pero yo no me considero alguien extraño. Por lo que he oído acerca de este lugar es que se trata de una fundación que controla diversas anomalías con poderes sobrenaturales con la finalidad de proteger a la humanidad. Proteger a la humanidad. Esta información siempre la clasifican como algo confidencial. Me pregunto qué tipo de monstruos podré encontrar en este sitio. Entra, tu nuevo compañero te está esperando. Ya empezamos heavy. Oh, hola. Me dijeron que me traerían a un nuevo amigo. Me tienes que estar SCP-105. Voy a necesitar que entre los dos me lean estos documentos para ser grabados y mostrárselos a los altos mandos. Espera. Que entre los dos me... Tienes que estar SCP-105. Descripción: conocido como el último TV Nauta. Es el último de la especie debido a un accidente ocurrido en Redactar, mi de Redactar, huele un poder. Se dice que poder que el sol conoce y canta los cuerpos de tierra. Redactado. Voy a necesitar que entre los dos me lean estos documentos para ser grabados y mostrárselos a los altos mandos. TV Nauta. Espera. Esto parece contener mucha información sobre la fundación. ¿De qué trata? Bueno, veamos de qué se trata esto. Hola, mi nombre es Gonsma. Y yo soy el último TV Nauta. Y esto es el iceberg de la Fundación SCP. No me digas. Es el nombre del video. El iceberg de la Fundación SCP. A mí me encanta la Fundación SCP. Sigo sus videos desde hace más de 2 años. Siente todo el poder de las armas en el Listed. Sí, El juego publicidad, gratuito no, publicidad. escala sobre las batallas en el frente. Me cago en la publicidad. El Consejo O5, también conocido como Comando O5, es el órgano rector de la Fundación SCP que consta de 13 personas, aunque a veces se dice que son 12. Son ampliamente considerados como los individuos más poderosos e influyentes del planeta, hasta el punto en que se dice que podrían alterar la historia misma si así lo desean. Vigilan todo y cada uno de los que tienen cierta experiencia e historia con el trato con entidades y objetos anómalos. Al ser supervisores de la Fundación, tienen acceso ilimitado a toda la información sobre anomalías y operaciones de esta misma fundación.
debido a su naturaleza, pueden ser aliados o antagonistas, aunque tienen una moral muy cuestionable hasta el punto de la malevolencia absoluta. En su mayoría se les considera antagonistas generales. Los integrantes del O5 también son desconocidos. Podrían ser prácticamente cualquier persona, especialmente aquellos con una alta posición de poder en el mundo. Entre todos se conoce todo y cada uno de los secretos que guarda la fundación. Sí, ellos lo conocen todo, lo saben todo, lo ven todo. Maldito 5. Los clase D. Para los que no lo sepan, la fundación está dividida por diferentes clases dependiendo de su importancia dentro de la misma. La clase más baja se podría decir que es la clase D, aunque existe la clase E. Esta es solo una clase temporal que se le coloca a alguien que ha estado en contacto con alguna anomalía peligrosa y debe ser puesto en cuarentena. La clase D es personal que se considera reemplazable, que se emplea para manejar anomalías extremadamente peligrosas. Básicamente la carne de cañón. La clase suele reclutarse entre aquellos reclusos de prisiones alrededor de todo el mundo, acusados de la clase D, básicamente los carne de cañón en la escala de la Fundación SCP. Son puestos en peligro. Crímenes violentos, los cuales estén a punto de enfrentarse a la pena de muerte. Sí. Pobres clase D, no lo respetan. La fundación que nosotros conocemos no es la única fundación encargada de estudiar estos diferentes tipos de fenómenos que conocemos en este universo. Existen muchos otros grupos que poseen, usan o intentan crear objetos SCP para su propio beneficio personal o para la protección de la humanidad. Algunas son organizaciones rivales, algunos son grupos disistentes de la fundación y algunos son socios de confianza de la fundación SCP. Al ser un universo tan grande, lleno de varias anomalías o grupos, varios de los miembros de la fundación se terminan infiltrando en la milicia para poder sacar toda la información que sea posible sobre todos estos grupos privados, ya sean diferentes SCPs o diferentes decisiones que puedan ser importantes para la fundación o para el mismo mundo. Proyecto de escritura creativa Para ficticia. las personas que aún no conocen sobre esta fundación, Sí. todo surgió con un grupo de personas desconocidas en internet. Todo comenzó con la creación de un solo SCP, y en base a esto se fueron creando más y más hasta crear este universo inmenso de criaturas infinitas para la humanidad que conocemos el día de hoy. Me encanta cómo nació la fundación. La creatividad humana es ilimitada. Clasificación por facilidad de contención. La principal función de la fundación es de contener a ciertas entidades conocidas como SCPs. Estas entidades están clasificadas por su dificultad de contención. Existen tres clases principales, siendo la Segura, Euclid y Keter. primera la clase seguro. Estas son anomalías que se pueden contener de manera muy fácil y segura. La segunda clase es Euclid. Estas anomalías requieren más recursos para poder ser contenidas. Por ejemplo, el SCP-173. Ya saben, ese SCP que no puedes quitarle la mirada de encima. Y la última clase de estas tres es Keter, que son anomalías difíciles de contener y suelen utilizar métodos muy complejos para poder ser contenidos. Un ejemplo de estos puede ser el SCP-106. Sin embargo, existen otras clases de SCP-106, conocido como el viejo. Pues, una de estas es Taumiel. Una clase de Taumiel. Básicamente. Los SCP de clase Taumiel son anomalías que la fundación utiliza especialmente para contener otros SCPs. Estos son SCPs bastante extraños, no son muy conocidos ni siquiera dentro de la misma fundación, fuera del Consejo de los Cinco. Un ejemplo de esto es el SCP-3000, una enorme serpiente acuática, la cual no se sabe con exactitud qué tan larga es, pero se estima que sea alrededor de 600 o 900 kilómetros. Múltiples canons. El canon. Al ser un proyecto de escritura ficticio tan grande, vas a encontrarte con ciertos problemas al tratar de mantener una historia lineal sobre todo esto, por lo que se ha podido llegar a la conclusión de que cada historia que te puedas llegar a encontrar puede llegar a ser verdadera. Todo depende de lo que más te guste a ti. Siguiendo la misma temática, Arriba el multiverso. Se puede decir que existen diferentes universos a los que este mundo pertenece, por lo cual podemos hacer miles de canons en donde todas las historias al fin y al cabo sucedieron.
La fábrica. Un SCP-001, la fábrica. Existen dos puntos a lo que esto podría referirse. El primero podría tratarse de uno de los grupos de interés que cuenta con el mismo nombre. Sin embargo, yo no creo que se esté refiriendo a esto, sino que están hablando sobre uno de los cuentos que uno de los miembros del consejo de O5 sobre lo que podría pasar con una de las propuestas para SCP-001, solamente llamada la fábrica. Ahora, debo mencionar algo muy importante. Existen muchas propuestas sobre qué podría ser el primer SCP. Varias de estas han sido propuestas por varias personas muy importantes del universo del mismo, por lo que vamos a ver uno de ellos. La fábrica mide aproximadamente 1287 kilómetros de largo y 3 pisos de altura, donde la gente puede hacer cualquier cosa, desde La fábrica era un lugar de tortura y crueldad deshumanizante que mataba y destruía la moral de los hombres. Así es. Yo vi su historia y me encantó, la vi 2 veces, fue como una micro película de terror. Armas hasta comida para el público y vivir al mismo tiempo. La fábrica fue creada por James Anderson, un sociópata sin moral. Toda la fábrica era extremadamente peligrosa y tenía condiciones de vida casi inhabitables, por lo que básicamente era un infierno lleno de esclavitud, tortura y muerte. Luego, los trabajadores comenzaron a buscar artefactos y entidades paranormales y sobrenaturales, las cuales se convertirían en SCPs. Un trabajador lograría escapar y alertar al presidente de eso, lo cual haría que el consejo de la O5 liderara la rebelión contra Anderson y su fábrica inhumana. Otro SCP-001. Esta viene siendo otra propuesta de lo que el SCP-001 podría ser, siendo la propuesta del Dr. Clef, un doctor un poco peculiar e importante en este mundo. Según esta propuesta, el SCP-001 es una entidad humanoide de aproximadamente 700 cubos de altura, ubicado en un espacio no revelado entre la intersección de los ríos Tigris y Éufrates. Algunas de las características conocidas por este SCP son: cuenta con lo que parecen ser alas, aunque lo describen como apéndices luminosos, que salen de varias partes de su cuerpo. Cuenta con un arma que parece ser una espada. Parece estar de pie con la cabeza inclinada. Se dice que los humanos que son expuestos a este SCP suelen escuchar voces en su cabeza que les dicen que debe hacer y no lo pueden desobedecer. Y lo más importante, este SCP parece estar enfrente de una puerta de proporciones inmensas. Es la convicción declarada del fundador de que la puerta que SCP-001 guarda puede ser la puerta de entrada a, basado en correlaciones con antiguos textos babilónicos y manuscritos del Mar Muerto, en cuyo caso se puede deducir que la identidad conocida como SCP-001 puede ser... Clichado. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan callado? Ese era mi punto. ¿Qué? Sí, ese era mi punto, así lo escribimos en el guión. Solo presta más atención, ¿ok? Que esto no se vuelva a repetir. Ok, como iba diciendo... El nivel 2. Comerciales. No. Este término se puede encontrar en 2 SCPs, el primero siendo el SCP-2718, también conocido como ¿qué pasa después? Este SCP es un peligro cognitivo, que significa que con solo saber de su existencia podría ser un peligro. Clase Damerung. Todo el personal, sin importar permisos, tiene prohibido exponerse a la descripción de este artículo bajo cualquier circunstancia. SCP-2718 es el hecho de que tu mente, conciencia, permanece en tu cadáver después de estar muerto, lo que hace que sientas que tu cuerpo se descompone, es devorado, entre otras cosas. Esto no se detiene cuando tu cuerpo es destruido, simplemente estás en esa indescriptible agonía una y otra vez para siempre. El Consejo O5 descubre esto después de que resucitaron al miembro 11 del Consejo y les contó lo que experimentó después de la muerte. El Consejo O5 está tan increíblemente aterrorizado por este concepto y sus implicaciones que comenzaron a planear neutralizar por completo la muerte.
Otros O5 se dan cuenta de que no pueden vivir con el conocimiento de un horror tan indescriptible y deciden que SCP-2718 debe ser borrado por completo, incluso de los propios recuerdos del Consejo. El otro SCP que cuenta con conexiones a Dameron es el SCP-3448. Ese se refiere a la comunicación desarrollada y utilizada por el proyecto Dameron. SCP-3448 es la principal herramienta utilizada por el proyecto Dameron para... Sé que debería pausar el video y desear que la gente lea todo, pero no sé, Hace mucho que escuché el proyecto Dameron, pero no recuerdo exactamente, pero a ver, se refiere a la comunicación razonada del proyecto Dameron utilizando tecnología de IRM, aceleradores de partículas virtuales anómalos. Es capaz de permitir que un individuo muera mientras permanezca en contacto con el mundo de los vivos. Asemeja a una máquina de resonancia magnética. Completar su objetivo, el de contener el peligro cognitivo de clase Dameron, conocido como la muerte o SCP-2718. No, la muerte es un SCP, qué interesante. El administrador de la Fundación SCP. El administrador es una figura misteriosa en la Fundación SCP. A menudo se cree que es la única persona con autoridad por encima del Consejo O5 y que tiene una profunda participación en la Fundación en general. Se desconoce exactamente quién o qué es el administrador. Muy poco claro y a menudo contradictorio, y los que dicen ser el administrador varían en apariencia e incluso en especies drásticamente. Además de aumentar la confusión, es probable que el administrador no sea ni siquiera una persona singular que ocupe el mismo puesto y que haya al menos un administrador claramente falso y, aún más, hay al menos una persona que se hace llamar administrador en todas las realidades que la Fundación tiene acceso, y todos tienen el mismo rol en la creación y liderazgo de la Fundación. Soy el administrador. Cualquiera podría ser el administrador. Es muy confuso quién es el administrador. El SCP-231 se trataba originalmente de 7 mujeres que se encontraban embarazadas por el Rey Escarlata. Fue uno de los muchos dioses nacidos por la plantación del árbol de conocimiento. Él era mucho más pequeño que sus hermanos, pero era el único consciente, y esto le produciría un gran dolor. Decidió que la existencia en sí misma es dolorosa, y que él no participaría dentro de ella, además de destruir la existencia misma. Comenzó consumiendo a sus hermanos y fortaleciéndose de su esencia. 6 de estas mujeres morirían justo después de dar a luz a estos bebés, dejando solamente una con vida. Se dice que la 7ª mujer embarazada debe ser sometida constantemente a diferentes tipos de torturas y abusos para evitar tanto que el bebé nazca o que el mismo anticristo llegue a la tierra. Estas 7 mujeres fueron encontradas en una especie de culto sexual satánico, donde estaban intentando hacer que el mismo Satanás llegara a nuestro mundo. Ahora, con todos estos rumores acerca de SCP-231, hay uno muy fuerte el cual dice que todas estas pláticas de torturas, matanzas y todo esto es en realidad un cuento, un mito, para que la gente no notara que simplemente lo lograban con un cuento para dormir, ya que al tratarse de un dios antiguo, la gente podría rezarle y darle mucho más poder del que tiene. Al crear estos rumores falsos de tortura, todo el mundo empieza a tener temor de este SCP, y por lo mismo evitan el objetivo del Rey Escarlata, porque al saber que todos le temían, podría pensar que había logrado su cometido de generar miedo a toda la humanidad. La ciudad de Tres Portlands, comúnmente llamada Tres Portlands, Three Ports, como sea, es una ciudad de estado independiente y un enclave paranormal ubicado dentro de un universo de bolsillo autónomo, accesible a través de ciertas vías ubicadas en Portland, Maine y sus alrededores, Portland, Oregon y la isla de Portland en el Reino Unido. Se desconocen exactamente los orígenes de Three Portlands y es objeto de mucha especulación, pero generalmente se asume que la ciudad no existía antes de la incorporación de Portland, Oregon en 1851. El SCP-4971 es una anomalía del espacio-tiempo existente dentro del antiguo Southwood Park Mall en Havensbrook, Indiana. Los límites físicos
datos de SCP-4971 se desconocen actualmente, pero se espera que supere los límites de este centro comercial de una manera desproporcional. La topografía interna de SCP-4971 es la de un vasto paisaje, en su mayoría arbóreo, bajo un sol casi perpetuo que se pone después de 12 horas y regresa a su posición de puesta después de las 3. Esta teoría dice que 3 Portlands es una dimensión idéntica a 4971 en el sentido de que esta extraña ciudad se puede extender para siempre o que incluso comparten el mismo universo, que si te adentras lo suficiente en el bosque de 4971 podrías llegar eventualmente a 3 Portlands, algo que sería bastante complicado tomando en cuenta que existen un gran número de monstruos hostiles en la zona. Realidad Bendy, es lo mismo que el... La taumaturgia es la capacidad y la actitud de realizar prodigios, fenómenos considerados sobrenaturales o más allá de las capacidades humanas, por parte de un agente al que se le considera extraordinario, como un mago o un santo o incluso un rey. También se les son atribuidas cualidades taumatúrgicas a objetos, como las reliquias. Sabemos que los SCP se les llaman objetos, por lo que esta teoría dice que algunos SCPs pueden hacer cambios en la realidad, debido a que fueron creados por diferentes practicantes de taumaturgia. Magos. Muchos SCP fueron creados por magos. El hada de los dientes. También conocidos como los SCP-478. Son pequeñas entidades de diferentes tamaños y formas que se asemejan a una mariposa oscura o una polilla en vuelo. Sin embargo, estas no son las hadas a las que nosotros estamos acostumbrados. De hecho, es todo lo contrario. En lugar de ir por tus dientes y dejarte dinero, en realidad entran a tu boca para dejarte aún más dientes, y no solo en tu boca, sino que te dejan dientes por todos tus órganos internos. Qué horrible. Pero fascinante. Si buscas SCP-00 en el wiki de la fundación, te encontrarás con un documento que a primera vista parece ser un error en el sistema y un mensaje que dice que todos los investigadores están hartos de estos. Sin embargo, si bajas un poco, puedes subrayar un mensaje oculto que parece ser de una persona que se encuentra atrapada en una dimensión extraña. Mis recuerdos de estas criaturas continúan llevándome de nuevo a una memoria específica. Un ser negro y sin forma. Una cosa carente de relieves que no podía haber sido creada por ningún dios en esta o cualquier otra realidad. Apareció delante de mí mientras caminaba y me miraba con ojos carmesí muertos. A medida que él se me acercó en mi mente, podía sentir su odio, su rabia y su miedo. Emociones las cuales yo conozco bien, pero que nunca he experimentado con una intensidad que sentí en esa entidad. Tan rápido como vino y por un breve instante juré que podía ver sus retorcidas fauces decir una palabra, un enunciado que aún no entiendo su contenido y contexto. Fundación. No he hecho nada para merecer este destino. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién o qué sería tan cruel para atrapar a alguien en una nada blanca por toda la eternidad? Fundación. ¿Qué es lo que me hizo esto? ¿Es Fundación mi apresador? ¿O es acaso mi creador? No importa. Aullaré y gritaré en el vacío hasta que las olas de fuerza que creo abran una salida de este infierno. Y entonces seré capaz de encontrar la verdad. El único pedazo de lógica y razón en este interminable mar de locura y desesperación que es mi existencia. No dejaré de gritar hasta que sea libre. Yo lo explico. El SCP-000 es realmente un patrón gritón. Un pedazo de nada envuelto en otro pedazo de nada, en la nada misma, blanca y gritando. Es súper triste que esté atrapada no sé, en su autoconciencia, ya que su propia conciencia es su prisión. Si fuera inconsciente de su propia existencia, podría simplemente ser lo que debe ser. Un gran pedazo de nada, flotando en nada, atrapado en nada. Eso es el SCP-000. No lo pegué bien aquí. Miren. Bueno, a veces los errores pasan. Sigo. Estos errores que le aparecen a los investigadores son los gritos que esta persona está haciendo en la otra dimensión, y eso nos da entrada al siguiente punto. ¿Cuál?
Patrón Gilton, justo lo que expliqué. Los Pattern Screamers son una raza de criaturas antiguas que existen dentro de los mitos de SCP. Existieron antes de los albores de los tiempos, hasta que casi fueron erradicados por una fuerza abstracta llamada Patrón. Actualmente los Pattern Screamers ya no existen. Sin embargo, se dice que cada vez que una de estas criaturas hace un grito, ocurren varias anomalías en nuestra dimensión, que si volvemos al punto anterior, podremos asumir que estos Pattern Screamers en realidad se trata de personas o cosas que se encuentran atrapadas en una dimensión extraña y están buscando por cualquier medio posible una forma de salir. Y no. Ya sabemos que existen varias teorías de lo que el SCP-001 podría ser. Sin embargo, esta teoría dice que en realidad el SCP-001 no es ninguna de las que se han postulado, sino que simplemente se trata del primer SCP que se llegó a encontrar. El resto de las teorías se originaron para distraer a las personas de este SCP real. Explicado. Esta es otra de esas posibles clases que pueden llegar a obtener los SCPs. Como su propio nombre lo indica, estas son anomalías que ya están completamente comprendidas hasta el punto en que sus propiedades anómalos ya no son consideradas sobrenaturales. Un ejemplo de esto es el SCP-K9J, que se decía ser una mansión embrujada, pero que al final resultó ser una persona utilizando una sábana. Apollyon, el que es lo mismo de poderoso. Ahora, entrando nuevamente en las posibles clases que pueden llegar a tener los SCPs, este es mucho más seria y por supuesto mucho más peligroso. Los objetos de clase Apollyon son aquellas anomalías las cuales presentan un escenario apocalíptico inevitable. No hay métodos de contención para estas anomalías debido al poder y amenazas que representan. Las anomalías clase Apollyon solo se pueden retrasar, mas no contener. Podemos tomar como ejemplo al SCP-8513, mejor conocido como el Devorador de Mundos. Este SCP fue descubierto mientras devoraba un sistema solar entero a 56 años luz de la Tierra. Este fue avistado por un grupo de investigadores mientras observaban una anomalía extraña en el espacio. Estos lo describieron como una gran serpiente devoradora de mundos, con una boca tan grande como el Sol y un cuerpo tan largo como la distancia del sistema solar de punta a punta. Aterrador, sin duda es aterrador. Isabel Helga, Anastasia Parvati, Wondertainment. La doctora Isabel Helga Anastasia Parvati Wondertainment 5 es la actual directora creativa clave y una gran jefa de Dr. Wondertainment en el universo de la Fundación SCP. Es un individuo que dobla la realidad o un negocio que suministra una variedad de juguetes y antilugios que exhiben propiedades anómalas, muchas de las cuales están incluidas en la Fundación SCP. El grupo es uno de los elementos más conocidos de este mismo universo y aparecen en numerosos artículos. La compañía produce una serie de juguetes para niños e inventos mágicos destinados a ser una forma de entretenimiento para expresar la imaginación y la diversión. Aunque algunos de los productos se consideran seguros e inofensivos, como los SCP-1997 y el SCP-3301, otros se consideran terribles, como el SCP-1799, peligrosos como el SCP-609, o incluso controvertidos, como lo son casi todos de sus productos. A pesar de su reputación, Dr. Wondertainment se considera bien intencionado para su propósito y no pretende crear sus productos como forma de arma, sino como una forma de curiosidad. La biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría en el mundo de SCP se trata sobre el SCP-4001. Para los que no sepan, la Biblioteca de Alejandría se trataba de una de las bibliotecas más importantes y prestigiosas del conocimiento de la antigüedad que al final terminó siendo destruida. El SCP-4001 está asegurado dentro de un búnker de hormigón armado disfrazado de almacén, construido para poder ocultarlo en la ciudad de Alejandría, Egipto. El bloque que rodea el almacén ha sido
comprado por la fundación y los edificios sobre ellos se alquilan actualmente a una serie de empresas y particulares para ayudar a mantener la fachada. SCP-4001 consiste de un túnel que conduce a una antecámara y se conecta a una escalera que desciende 15 metros bajo tierra. La habitación se encuentra repleta de estantes para libros. El SCP-4001 representa el archivo completo de cada vida humana hasta la fecha y se actualiza constantemente. Cada ser humano que ha vivido tiene un libro correspondiente dentro del archivo. Yo quisiera ver mi propio archivo dentro de la biblioteca de Alejandría. Suena que es interesantísimo leer sobre todo el mundo. Pasillo principal, cada uno de los 5 estantes tiene lámparas eléctricas instaladas con instalaciones de luz dentro del SCP-4001. Que detalla todos los eventos importantes de su vida. A ver qué está escrito ahí. SCP-3999 es una anomalía de clase Apollyon con un poder significativo para deformar la realidad. Se desconocen los detalles exactos sobre él, ya que su propia naturaleza desafía la descripción y la lógica, pero es conocido por ser una especie de fuerza primordial que encarna el caos que precede a la existencia. En algún momento, el investigador James Talloran llegó a su cámara de contención para investigar a la bestia, pero esta resultó en la liberación de 3999. Sin embargo, este SCP, en lugar de hacer todo lo posible para destruir el mundo, ganó un gran interés en Talloran y por tanto decidió poseerlo y comenzar un gran ciclo de torturas y locura, alterando la realidad a través de la perspectiva de Talloran a su gusto para hacerlo sufrir, llegando incluso al punto de destruir y recrear la misma para hacer que Talloran experimente una y otra vez todos los momentos de su vida, repitiendo su tormento. Sin embargo, después de 3 millones de años de dolor sin fin, sí, 3 millones de años, Talloran encontró una manera de enfrentar a 3999, reconocer la naturaleza misma de este SCP y así comprender los cimientos de sus habilidades, perdiendo el miedo que le tenía. Sin embargo, sabiendo esto, también descubrió que la única forma de detener todo el caos era acabando con su propia vida, por lo que se suicidó, destruyendo a 3999 consigo y revirtiendo así todo el desorden en la realidad. ¡Qué héroe! Esto es una batalla contra un SCP por 3 millones de años y al fin se suicidó y ganó. Bueno, ganar es un concepto. La SCP-239 aparenta ser una niña de 8 años de edad. Al parecer, SCP-239 tiene la habilidad de hacer cualquier cosa que ella exprese la voluntad de hacer. Como un método para controlar sus habilidades del sujeto, se le ha dicho que ella es una bruja. Esto, además de mejorar en gran medida la moral, le hace creer que es incapaz de usar sus habilidades fuera de una lista preaprobada de hechizos entregada por la Fundación SCP. Sin embargo, luego de un incidente que ocurrió donde esta niña le quitó la vida a varias personas, el Dr. Clef tuvo que matarla. Según esta teoría, luego de matar a la SCP-239, este SCP logró demostrar su verdadera forma y escapar de la fundación, y parece que esta nueva forma es la que estuvo torturando a James todos estos años. No sabía que la niña bruja era... Vaya. Y los 5 son inmortales. Existe una teoría que dice que los miembros del Consejo U5 son inmortales y que han estado presentes desde la creación de la fundación. Esto podría tener sentido al ver algunos de los documentos históricos que hacen mención de los miembros de la fundación, aunque también existe otra teoría sobre esto. Algunas entradas hacen mención que esta historia se encuentra en una especie de ciclo temporal y que los únicos que están al tanto de esto son los miembros del Consejo. ¿Por qué tan callado? Me dijiste que no te interrumpiera. Pero es que esto te tocaba a ti, mira. Voy a tener que hacerlo yo para rellenar. Gonsma, ¿estás bien? ¿Estás bien, verdad? No, el nivel 3.
La hija cabra del Dr. Clef. El Dr. Alto Clef es un enigmático científico y entusiasta de las armas que trabaja para la Fundación SCP. Es conocido por ser uno de los empleados que no es miembro de Lo-5 más misteriosos que actualmente trabaja para la Fundación. Es imposible fotografiar correctamente su rostro por alguna razón, ya que siempre se intercambia con el rostro de un animal al azar. El Dr. Clef es conocido por ser uno de los miembros inmortales más indestructibles e invencibles de la Fundación SCP, junto con el Dr. Jack Wright. SCP-166 es una mujer humana europea en su adolescencia con rasgos ongulados, cuernos, patas, pezuñas y una cola corta que recuerda a un reno común y corriente. A pesar de estas obvias anomalías, el análisis de ADN lo logra revelar ningún tipo de rasgo genético anormal. Oh, cierto, y lo olvidaba, también es conocida como un súcubo. Cualquier hombre que llegue a ver a SCP-166 llegará a contar con un deseo sexual incontrolable. La historia comienza con un incidente que ocurrió cuando el Dr. Clef estaba en el campo realizando una investigación donde terminarían matando a una criatura conocida como la diosa, pero no mataría a su bebé. Resulta que cuando el doctor era más joven se había encontrado con esta misma diosa en un bosque y habían estado juntos por un tiempo, por lo cual podríamos determinar que este bebé en realidad es la hija del Dr. Clef. El fajo de papeles viene siendo otra propuesta de lo que el SCP-001 podría ser. Se dice que el SCP-001 es un simple fajo de papeles grapados en la esquina superior izquierda. La hoja superior es una hoja que dice simplemente informe confidencial sobre artículos especiales, clasificados. El número de papeles subsiguientes engrapados a esta hoja de cobertura es indeterminado y ha oscilado entre 3 y 30. El informe no está firmado y se desconoce su origen. Es la opinión de la administración actual que el SCP-001 representa la mayor amenaza a la seguridad nacional y global conocida que exista. Seguro se estarán preguntando por qué. A pesar de ser un simple fajo de papeles, continuamente se está escribiendo nuevos SCPs en este documento. Sí, la hoja de papel. El fajo de papel. Yo leí sobre eso. ¿Es el SCP-001 el fajo de papel que crea las anomalías? ¿O las anomalías existen porque el fajo de papel existe? No lo sé. Es como una conexión de yo te escribo, tú existes. Te pienso, tú existes. Yo pienso, yo existo. Pero el fajo de papel es la existencia de los SCP. Cada uno de estos SCPs van tomando vida en el mundo de la Fundación, por lo que fácilmente se podría decir que aquí se encuentra toda la información de la Fundación con referencia a los SCPs, aunque esto se podría ver de otra forma. Según algunas publicaciones que logré encontrar sobre esta teoría, se dice que nosotros somos esa fuerza invisible que está escribiendo continuamente nuevos SCPs y que la Fundación no puede hacer absolutamente nada para detenernos. No pueden detener a los escritores. Puerta de los espíritus. Esto hace referencia a una novela que cuenta con el mismo nombre que fue la inspiración para el SCP-3117. Se le conoce como un agujero en forma de monstruo y comienza con una imagen bastante inquietante de lo que parece ser un cadáver mutilado en descomposición. La peor parte de esta imagen es que no hay contexto para ella. La descripción del SCP lo describe como un sueño recurrente activado por la exposición a ciertos componentes. Estos componentes toman la forma de ideas, conceptos, frases e imágenes específicas. La historia de este SCP comienza con uno de los grupos de interés conocido como la Coalición Oculta Global, y que ellos fueron los que se encontraron con esta anomalía y luego lo transfirieron al cuidado de la Fundación. Comenzamos observando una entrevista que hubo de manera interna del grupo de interés donde explican un extraño sueño que se tuvo mientras exploraban el sitio donde se encontraba este SCP. Luego podemos observar algunas imágenes de un video que se tomó mientras exploraban el sitio y podemos observar este extraño agujero que vemos en pantalla. Y al final podemos ver una entrevista que hubo entre un personal de la Fundación SCP y uno de los sujetos que estaba encargado de explorar el sitio. El sujeto comienza a describirlo de la siguiente manera: no es lo que crees que es. Hay una razón por la que la COG dejó de investigarlo y les entregó todo lo que no destruí a vosotros. Intenta resolverlo porque eso es lo que haces cuando eres listo. Resolver las cosas, pero con cada pieza que encuentras estás llenando este agujero. Estás armando un rompecabezas de tu propia creación, uno que ni siquiera sabías que estabas resolviendo, hasta que
Hasta que el agujero ya no es un agujero, hasta que te vuelvo a mirar. Creemos que nos contamos historias de miedo por diversión, pero quizás haya otra razón. Creo que algunas de estas historias, cuando las contamos, no están destinadas a ser emocionantes. Se supone que son advertencias, una advertencia para que nos detengamos, para no abrir esa puerta, para no bajar las escaleras, para dejar de ver la película o escuchar esa historia o leer ese artículo, pero no te das cuenta. No hasta que sea demasiado tarde, no hasta que es demasiado tarde. Ella te ha encontrado, lo siento mucho, ella te ha encontrado. Si nos vamos a la novela, por lo que encontré, se trataba de una adaptación a un juego budista que se llegó a jugar en Japón hace mucho tiempo. El juego consistía de 3 habitaciones en las que tenías que encender 100 luces Andon, esas linternas japonesas, en la tercera habitación. Cuando se oscurecía, los invitados debían entrar a la habitación para contar historias de terror o sucesos paranormales que habían sucedido. Cada vez que uno de los invitados contaba una historia, debían ir a la tercera habitación y apagar una de las luces. Mientras más pasaba el tiempo, la habitación se iba volviendo más y más oscura. Sin embargo, al llegar a la luz 99, muchos de los jugadores decidían retirarse por temor a invocar a los espíritus de los que habían estado hablando. Vaya. Es un mejor objetivo. ¿Historias de terror que son advertencias o historias de terror que son solo historias de terror? 035. Si has jugado Containment Breach, estoy seguro de que conoces al SCP-035, una máscara blanca. No he jugado Containment Breach, pero lo tengo en mi lista de voy a jugar pensativo. De porcelana que la mayor parte del tiempo parece ser una máscara de comedia, sin embargo, de vez en cuando se convierte en tragedia. Cuando una persona entra en contacto con el SCP-035, termina siendo completamente controlado por esta máscara. Y no es solo cuestión de que la persona se coloque una máscara. Cualquier persona que esté cerca de este SCP puede terminar bajo el control de 035. Y para los que no sepan, el bufón es otro personaje de este mundo de SCP. Es un joven llamado David Rosenfeld, que nació con ciertas deformaciones. Su piel es completamente verde, ojos amarillos y uñas y dientes completamente afilados. Debido a estas deformaciones, era completamente odiado por su padre y lo terminó encerrando en su propio sótano. El bufón logró escapar y terminó formando parte de un espectáculo de un circo. Luego de varios accidentes, este joven terminó siendo llevado al sitio 19, la fundación. Eventualmente, este joven terminó siendo el bufón que presentaba su acto de comedia cada jueves por la noche. Parece ser que el SCP-035 se terminó volviendo muy amante de los chistes del bufón y que la única razón por la que no termina de apoderarse de la fundación es por el gran cariño que le llegó a tener a este chico. ¡Qué miedo! El bufón es un héroe. Dedo medio artístico. Ok, pues esta historia es ridícula. Hace referencia a lo que pasaría si la fundación termina siendo destruida y todos los grupos de interés deben unir fuerzas para poder destruir al Rey Escarlata. Uno de estos grupos de interés es Are We Cool Yet, un grupo dedicado a utilizar arte como método de contención o propagación o creación de estas anomalías. Básicamente se les podrían llamar hippies. El plan de este grupo de interés para derrotar al Rey Escarlata era crear una mano que constantemente le estuviese sacando el dedo medio al rey. Containment Breach es el famoso juego que terminó de popularizar todo el mundo de SCP. La historia del juego la vives a través de un personal de clase D que es asignado a supervisar el SCP-173 hasta que ocurre un problema y la mayoría de los SCPs logran escapar. En el mundo de SCP, este juego forma parte canon de la historia. Sin embargo, según esta teoría, esto es solo un cuento que los altos mandos le dicen a los demás miembros de la fundación de lo que podría pasar en caso de alguna falla en el sistema. No es un cuento para dormir. Monty Termin Food Factory. Como ya lo mencioné, la fábrica es uno de tantos SCPs que podrían ser el primero, y como se mencionó antes, el personal de clase D es bastante reemplazable.
Existen rumores de que en realidad el personal de clase D es reemplazado mensualmente, donde los miembros actuales son llevados a la fábrica para poder alimentar a este SCP y que así se creen muchos más. ¿Cuál sería el propósito de esto? Realmente no se sabe, pero es una teoría que existe. Algunos dicen que estos SCPs que van creando son mucho más benéficos que otros encontrados en libertad. Pobres clase D, alimentados por monstruos. Existe un grupo de interés llamado Gamers Against Weed. Son un grupo poco organizado de individuos que producen anomalías para su propia diversión o propósitos satíricos. El término de jugadores de ajedrez para la legalización de la marihuana es un chiste al propósito de esta organización, ya que se la mantienen robando diferentes objetos dentro de la fundación. Ladrones. Pangloss, inicialmente conocido como la Llama, era un dios creado al principio de los tiempos que vagaba por tierra buscando ayudar a todos los que vivieran ahí. Pangloss fue uno de los 2 primeros dioses primordiales que existieron en el universo, siendo creado por la Gran Nada, que presidió todas las cosas. La Llama fue el comienzo de toda luz, mientras que la Visión fue una creación de la nada, representando el final de toda luz, y que más tarde se conocería como el Venado de Saturno. Para arder más intensamente, la Llama creó un corazón que pronunció sus primeras palabras. A lo largo de la historia de la fundación podemos encontrar varias notas dando apoyo y motivación para los miembros, y que terminan siendo asociadas con esta entidad. Unos datos divertidos. The Feaster Bunny iba a ser un posible SCP dentro de toda esta historia. Sin embargo, al crear un concepto de lo que podría ser este conejo, la empresa Hi-Res pudo observar que estaba teniendo un gran apoyo de uno de los juegos que ellos habían creado, Smite, y lo terminaron colocando dentro del juego como una skin para el personaje Bakasura. El secreto del laboratorio es canon. Secret Laboratory es un juego multijugador creado en base a Containment Breach. La teoría simplemente dice que si Containment Breach es canon, Secret Laboratory también lo es. Formato memético. La memética es la transferencia de la información, específicamente la información cultural en la sociedad. La idea básica es comparar el intercambio de la información entre la gente con el material genético, para rastrear hacia una mutación de ideas que son transmitidas de una persona a otra. Esto hace referencia a que existen varios documentos que se encuentran alterados, con el propósito de que los miembros de la fundación al verlos no se encuentren en peligro al leer un posible documento que con solo verlo podría completamente destruir cómo percibes a la vida o liberar a un dios arcano. La censura salvando vidas de momento 1. Señor Mentiras habla sobre el 056. El Señor Mentira, o el SCP-2248, es un humanoide masculino de ascendencia india que es casi genéticamente idéntico al SCP-2148. Las palabras Mr. Lie de Little Misters por Dr. Wonderment están tatuadas en el bíceps izquierdo del SCP-2284. Este SCP siempre dice mentiras. Sin embargo, cualquier persona que lo escuche va a creer que es verdad sin importar lo que esté diciendo, por lo que se considera un peligro cognitivo. Este SCP es físicamente incapaz de hacer declaraciones verdaderas, y el SCP-055 es descrito como el mejor secreto guardado de la Fundación. Nadie sabe qué es, nadie sabe cómo se ve, nadie sabe absolutamente. 055, ya recuerdo, sí. Es la cosa que no puedes recordar. 055 es un SCP que no puede ser recordado ni estudiado porque todo mundo olvida qué pasó. Es un qué, solo saben que es un qué, nadie sabe qué es realmente, porque todos lo olvidan de inmediato. Nada de este SCP. Cualquier personal que entra en su área de confinamiento olvida todo lo que vio al salir de esta área. Las personas que crearon el área ni siquiera saben por qué lo hicieron.
Debido a esto, también se le conoce como el antimemoria. Se dice que el señor Mentira ha hablado sobre el SCP-055. Sin embargo, esto solo crea un gran problema al saber que el señor Mentira solo dice mentiras. ¿Cómo un SCP que solo habla diciendo mentiras puede hablar sobre un SCP que absolutamente nadie conoce? Esto genera muchos más problemas porque al saber que este SCP habla diciendo mentiras, sabrías que está diciendo una mentira sobre el SCP-055 que absolutamente nadie conoce y... La unidad de incidentes anómalos, UIU. El UIU, o Unidad de Incidentes Inusuales, forma parte del FBI, aunque este FBI significa Oficina Federal de Investigación o Fidelidad, Valentía e Integridad, que se relaciona con la Fundación SCP. Se dice que MK Ultra en realidad fue creado por un SCP y que la Unidad de Incidentes Inusuales tuvo que controlar a toda la población para que olvidaran todo el incidente. El ciclo de Uroboros. El Uroboros. El Ouroboros, también conocido como Uroboros, es un signo que representa una serpiente o un dragón en forma circular para así poder morderse la cola. Su significado remite en la naturaleza cíclica de las cosas y la idea del eterno retorno. La historia de Uroboros en el mundo de SCP es extremadamente largo y no sabría muy bien cómo poder explicarlo, pero trataré de hacer el intento. El ciclo de Uroboros es una colección de 4 propuestas de SCP-001 que juntas forman una especie de ciclo. Habla del arma más grande de los cimientos y los niños, parte 1, parte 2, el dios roto, parte 3, la expiación, parte 4, cómo termina. Aunque comienza un Uroboros, no termina realmente, sino que vuelve a empezar donde empezó. Habla sobre el eterno retorno y de su eventual caída a manos de la insurgencia del caos. En la parte 1, la Fundación convierte a 9 niñas en zombies radiactivos que pueden hacer desaparecer cualquier cosa. Luego, alguien decide que no es una decisión muy moral y los entierran. En la parte 2, una religión llamada la Iglesia del Dios Roto, una iglesia que adora a una deidad mecánica que se ha roto y tiene sus piezas esparcidas por todo el mundo, encuentra las piezas del dios excepto el corazón, por lo que utilizan un sustituto, y el dios se convierte en una abominación mecánica que causa estragos hasta que una nave espacial alienígena que aterrizó en Júpiter se despierta y lo mata. En la parte 3, un investigador de una fundación se convierte en una singularidad viviente después de un accidente. Esto le da la capacidad de mirar hacia el futuro y ve que las anomalías se extienden tanto que es imposible de contenerlas. La única forma de evitarlo es destruir todos los demás universos. Los O5 están de acuerdo antes de que él revele que ellos también deben morir. En la parte 4, un equipo de operativos de Chaos Insurgency es enviado en una misión para matar a todos los O5. Lo logran hasta llegar a O5-1 y el operativo... Eso me encantaría ver una película, cómo mata el consejo O5 debe morir. Sería el nombre para esa película. Lo mata se convierte en el nuevo O5-1. La fundación, al hacer algo prácticamente imposible de destruir, este nuevo O5-1 trata de buscar una manera de hacerlo y el ciclo se repite nuevamente. O47. Yaldabaoth es una deidad que los miembros de la región sárquica creen que es el poder principal del universo. Los textos religiosos sárquicos describen a Yaldabaoth como una criatura ciega impulsada puramente por el instinto, y también como el creador inicial de la vida, afirmado que se alimenta de dioses y estrellas y exhala vida como un subproducto involuntario. El SCP-407 es una canción cantada en un lenguaje indeterminado, aparentemente la canción del Génesis. La cinta conteniendo a SCP-407 fue encontrada con una pista de 30 minutos de duración, aunque el final abrupto sugiere que podría haber más. La canción ha sido... Espera, 407 es Yaldabaoth.
No, no lo creo. Es solo una canción que da mucha vida. Escrita por todos los oyentes como algo entre reconfortante, gloriosa y hermosa. Mientras SCP-407 está siendo reproducido, rápida generación celular parece ocurrir en un rango auditorio. Este efecto parece ocurrir en el nivel celular y no requiere que el sujeto sea capaz de escuchar la música. Los cambios parecen afectar solo organismos multicelulares al principio, pero rápidamente comienza a afectar mitosis en organismos unicelulares. Al ser una canción cantada en un lenguaje desconocido, muchos asumen que la voz que sale de esta canción proviene de Yaldabaoth, debido a sus propiedades regenerativas. Es la voz de Yaldabaoth, cantada. El arma, volviendo la al punto de del Ouroboros, creyente. al final estas dos fuerzas lucharon con diferentes armas. Uno sostuvo la lanza del no creyente, la cual sería la lanza que usarían contra el mismo Jesús, y el otro sostuvo la espada del creyente, la cual le pertenecía a Lucifer. Es un simbolismo muy llamativo cuando te pones a analizar muy a fondo toda la historia, viendo esta lucha de creyentes contra no creyentes. Sí, pero no explicó el origen de la espada del creyente, solo con todo lo que yo ya sabía sobre la lucha de esas Para dos entender armas. lo que es la Reina Blanca, primero debemos entender a su contraparte, la Reina Negra en el universo de SCP. Existe un doctor que también se menciona de vez en cuando dentro de la fundación, conocido como el Dr. Years, y la Reina Negra es su hija. Esto es algo muy consistente en los diferentes universos paralelos de la fundación. El Dr. Years abandonaría a su esposa y a su hija cuando ella era joven para poderse unir a la fundación. Con el pasar de los años, la Reina Negra se compromete a buscar a su padre, ya sea para exigir nuevamente su amor o para torturarlo. Es algo lo cual todavía no sabemos con exactitud, pero es básicamente lo mismo, ¿no? La Reina Blanca en esta ocasión viene siendo una de las hijas del Doctor en uno de los universos que está consciente de la existencia de los diferentes multiversos que existen a su alrededor, y también sabe del ciclo repetitivo que se está viendo sobre la búsqueda de la hija por su padre. La historia ya de por sí se vuelve muy complicada de entender, pero si lo resumimos mucho, se podría decir que es la forma de Es más complicado que es Into the Spider-Verse. distorsionar las diferentes líneas de tiempo con la finalidad de destruir a la fundación o destruir la historia como la conocemos, todo por un... Otra vez la censura. Delaport, el bucle temporal. Delport es la ciudad de Delport en Nueva Inglaterra. En el año 1997, la ciudad fue víctima de lo que se presume ser un evento altamente destructivo a lo largo de varios días. Durante este tiempo, la fundación no pudo entrar a la ciudad ni observar ningún acontecimiento que se produjera en ella. No, sí, yo vi la historia de Delport. El lugar se tornó completamente anómalo y salvaje. Debido a la presencia del SCP-1931, una zona gaseosa concentrada en Delport que cubría toda la ciudad. Luego de este incidente, la ciudad de Delport ha sido estudiada cuidadosamente por la Fundación, ya que se han visto varios fenómenos sobrenaturales en esta ciudad. Al investigar el expediente de este SCP, se pueden encontrar diferentes investigaciones que se hicieron sobre la ciudad, y varias teorías apuntan a que Delport se encuentra en una especie de bucle temporal, ya que esto podría explicar algunos de los fenómenos sobrenaturales que han estado ocurriendo. Bucle temporal en Delport. Eso es interesante. El texto oculto. Varios de estos documentos que hablan sobre los SCPs cuentan con varios textos ocultos, ya sea que debas subrayar el texto para poder leerlo o que incluso debes modificar de alguna forma la página en sí para hacerlo. Esto se encuentra de este modo ya que no todas las personas deberían ser capaces de entender el funcionamiento de todos los SCPs, específicamente los más peligrosos de estos, ya que varios de estos documentos solo pueden ser accesados por personal de clase muy alta en la fundación o que sea información exclusiva para los miembros de Lo-5. No. Información exclusiva para los miembros del Lo-5. Lea el Fortune. Sabemos que la Fundación SCP actúa como un organismo real que logra contener a todo este tipo de anomalías extrañas, por lo que si se llega a filtrar cualquier información sobre la Fundación, podría llegar a comprometer la seguridad de esta misma. Los leaks de 4chan hacen referencia a que cada vez que se filtre alguna información de algún SCP, los documentos rápidamente son editados para colocar el mensaje: esta información ha sido filtrada por 4chan.
Hablando de pelo de unicornio, podemos encontrar un SCP conocido como el SCP-4714, que se refiere a un número desconocido de muñecos de peluche, cada uno de los cuales se asemejan a un unicornio rosa con patas y melena blanca. La etiqueta de estos peluches dice que cuentan con cabello de unicornio real y fueron creados por Wondertainment Industries, la empresa que crea muñecos como SCPs. Este SCP cuenta con la capacidad de conceder un deseo o de teletransportar a las niñas que juegan con este peluche. Buscando por algún SCP que contara con alguna pluma de Fénix, no logré encontrar mucha información, pero sí dice que también existen juguetes creados con estas plumas. Esto implica que en el mundo de SCP también llegan a existir estas diferentes criaturas mitológicas de las que pudieron sacar provecho, aunque claro, tampoco sería sorpresa para muchos. Wondertainment es un hijo de perra. O5-13. El tercero. El miembro número 13 del consejo, O5, es algo bastante interesante. Como lo mencioné al principio, algunos dicen que en realidad existen en total 12 miembros en lugar de 13. El miembro 13 es el consejo rector de la fundación SCP. Al igual que otros miembros del O5, el 13 es una figura enigmática cuya verdadera identidad y apariencia son completamente desconocidas para el resto de la fundación, excepto para el resto del consejo y personas seleccionadas. A pesar de esto, existen varias teorías sobre la identidad y apariencia de O513, que van desde ser un grupo de personas hasta simplemente existir solo como un concepto. Sin embargo, se cree constantemente entre los forasteros que la posición de O513 no se fundó en la formación original del consejo, sino que se agregó después debido a que el número 13 tiene poder oculto y además sería necesario un desempate para varias votaciones. Deterioro narrativo de todo sitio. Mientras más personas se van uniendo al mundo de SCP, se vuelve cada vez más complicado de poder explicar, por lo que muchas veces las narrativas pueden llegar a causar muchas discrepancias entre sí. Sin embargo, esto lo podemos unir con los fenómenos de cambios temporales que ocurren constantemente en la Fundación. Ok, creo que ya le estoy agarrando el hilo a esto. Simplemente debo hablar en los puntos que digan mi nombre y ya, ¿cierto? Va, muchísimas gracias, así lo haré. Entonces, como seguía diciendo... Nivel 4. Damos la bienvenida a un nuevo Crossout, un juego de acción multijugador gratuito sobre batallas de vehículos geniales. Múltiples narrativas. El problema de las múltiples narrativas es muchos contando la misma historia una y otra vez desde múltiples ángulos, lo cual en la Fundación SCP es posible porque se altera mucho la realidad con la SCP. Al ser un proyecto escrito por múltiples personas, cada vez se vuelve más complicado poder mantener una narrativa lineal de este universo. Sin embargo, puede que cada una de estas narrativas sean reales. Podemos hacer la mención de que existen muchos SCPs que cuentan con la capacidad de cambiar la realidad como la conocemos. Pueden cambiar el tiempo, entre otras cosas, por lo que se podría decir que estas narrativas son productos de los cambios que han hecho estos SCPs. Múltiples apocalipsis. Yendo por el mismo camino, al tener múltiples narrativas, también podremos decir que existen múltiples apocalipsis para este mundo. Sabemos de la existencia de varios SCPs apocalípticos que cuentan con la capacidad de destruir a la humanidad por completo, así que fácilmente podemos asumir que en varios de estos universos paralelos, el fin del mundo ya llegó, y varias veces. El fin del mundo ya llegó. Todas las entradas del SCP-1 son reales. Existe una teoría que dice que todas las entradas que se han hecho sobre el SCP-001 podrían ser reales, y la Fundación está buscando la manera de detener a cada uno de ellos, pero no cuentan con la fuerza necesaria para eso. La Fundación es real. ¿Es real? ¿En qué Estamos hablando sentido? de una fundación que cuenta con la capacidad suficiente para poder capturar a todas estas anomalías. Puede existir una muy pequeña posibilidad de que esta fundación sea real en nuestro mundo y que ellos cuenten con el poder necesario para poder evitar que todos nosotros sepamos la verdad. Y si esto es así, podría dar paso a una teoría mucho más oscura, la cual es... Tú no lo eres. ¿Cómo sabes que eres real?
Si eres solo la imaginación de alguien, ni siquiera sabrías que hay algo diferente. Estamos hablando de un mundo lleno de criaturas extrañas, así que... ¿Cómo podrías tú mismo saber que no eres producto de una de estas criaturas? Simplemente no puedes demostrarte que eres alguien que existe. No sabes qué podrá pasar al finalizar la barra. Si llegas aquí, nos iremos. Esto que estamos observando podría incluso ser el fin de un universo. Aunque claro, tú ya debes saber esto, ¿cierto? Volverás a pensar que eres una persona normal, pero algo dentro de ti, muy dentro de ti, te está diciendo que algo no está bien. Quizás es hora de que comiences a prestar un poco más de atención a lo que te está rodeando. Comenzarás a notar que las cosas han cambiado, pero claro, no lo vas a aceptar. Seguramente dirás que nada ha cambiado, que todo está exactamente igual, todo para no aceptar la verdad. Tu existencia podría terminar al momento de que esta barra se complete. No, parece que sigo aquí. Bueno, eso todo por el video de reaccionando al iceberg de la Fundación SCP. Y sigo aquí, no desaparecí como dijo el video. Tontos. Bueno, paz.